Buen día para cada uno de ustedes. En esta ocasión se nos presenta un circuito, el cual lo resolveremos a través del método de Kirchhoff. El primer método que utilizaremos es el método de la ley de las corrientes. Esta dice que tenemos mallas. ¿Qué quiere decir esto? En el circuito que tenemos acá a continuación, la primera parte que tenemos acá es la malla 1. La parte que tenemos acá es la malla 2. Y la parte que tenemos en medio es nuestra malla 3. Para empezar a hacer esto, vamos a la siguiente regla, que dice lo siguiente, que de más a menos será una resta y de menos a más será una suma. Esta regla la tenemos que tener presente porque no la podemos alterar ni cambiar. Como primer paso, para empezar a resolverlo, debemos de polarizar nuestras resistencias. Empezamos desde este punto que tenemos acá. Dice que siempre la regla dice que entra más y sale menos. Entra más y sale menos. Entra más y sale menos. Ya tenemos polarizadas las resistencias de nuestra primera malla. Vamos con la segunda. De la segunda arrancamos desde este punto. Entra más y sale menos. Entra más y sale menos. Entra más y sale menos. Acá, las fuentes de la alimentación ya no las podemos polarizar, que su polarización ya está definida. Entonces, el siguiente paso es empezar a leer las mallas. Vamos a empezar con la malla número 1, que sería la que tenemos acá. Pero para eso la vamos a leer en el sentido de las agujas del reloj. Esto quiere decir que la vamos a leer en este sentido. Ambas mallas las leeremos igual, en sentido de las agujas del reloj. Entonces empezaremos con la malla 1. Así es que tenemos acá, empezamos desde este punto. De más a menos, una resta. Menos 7 de I1. Acá la I nos va a representar que es una malla. Seguimos. De más a menos, una resta. Menos 6 de I1, pero como esta resistencia que tenemos acá está compartida entre ambas mallas, lo leeremos dos veces, que sería de menos a más, una suma. Menos 6 de I1. Seguimos. Acá, de más a menos, una resta. Menos 7 de I2. De I1. De menos a más, una suma. Más 5 voltios. Todo esto lo igualamos a 0. Ya teniendo la malla acá, lo que vamos a hacer es simplificar términos semejantes. Menos 7 de I1 y menos 6 de I1 nos da menos 13. Y menos 7 nos da menos 20 de I1. Más este 6 es de I2. Más, bajamos el 6 de I2 porque no tenemos con qué simplificarlo. Y más el voltaje, más 5 voltios. Todo esto igualado a 0. Siempre tenemos que tener este orden. Primero va I1, segundo va I2 y de último va voltaje. Acá tenemos nuestra malla número 1. Entonces vamos con la malla 2. Malla 2. La misma historia. Empezamos a leer desde este punto. Tenemos de más a menos una resta. Menos 9 de I2.
De más a menos, una resta, menos 9 voltios. De más a menos, una resta, menos 2 de I2. De más a menos, una resta, menos 6 de I2. Y como está compartida entre ambas mallas, lo volvemos a leer. De menos a más, una suma, más 6 de I1. Terminamos de leer esto y lo igualamos a 0. Hacemos lo mismo, simplificamos términos semejantes, pero con el orden. Bajamos el 6 de I1, que no tenemos con qué simplificarlo. El I2 sí lo podemos simplificar. Menos 9 de I2 y menos 2 de I2, menos 11. Y menos 6 de I2, menos 17 de I2. Menos 9 voltios. Y todo esto igualado a 0. Ya tenemos nuestras dos mallas. El siguiente paso es ya sea eliminar el 6 de I1 o eliminar el 17 de I2. ¿Y cómo hacemos esto? Primero vamos a copiar las dos mallas. Menos 20 de I1 más 6 de I2 más 5 voltios. Todo esto igualado a 0. Abajo colocamos 6 de I1 menos 17 de I2 menos 9 voltios. Todo esto igualado a 0. Ahora lo que debemos de hacer es convertir este 6 a este 20. El método que podemos utilizar es el método de sustitución. Y vamos a hacer lo siguiente. Buscamos un número que multiplicado por 6 nos iguale a 20 o que este 6 de I2 nos iguale a 17. Buscando los números vemos que no tenemos ningún número exacto. Lo que podemos hacer es aplicar esta técnica, que es la siguiente. Este 6 que tenemos acá, lo vamos a subir acá arriba y lo vamos a multiplicar por la primera malla. Y el 20 lo vamos a bajar y va a ser que multiplica la segunda malla. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces tenemos 6 por menos 20 de I1 más 6 de I2 más 5 voltios. Todo esto igualado a 0. Ahora, 20 por 6 de I1 menos 17 de I2 menos 9 voltios. Todo esto igualado a 0. Ya lo tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y nos van a resultar nuevas mallas. 20 por menos 6 por menos 20 nos daría un resultado de menos 120 de I1 más 6 por 6, 36 de I2 más 6 por 5 más 30 voltios. Y todo esto igualado a 0. Ahora, 20 por menos 6 nos da igual a 120 de I1. 20 por 17 nos da menos 340 de I2. Menos 20 por 9 nos da menos 180 voltios. Todo esto igualado a 0. Como ya lo tenemos acá, ya podemos hacer lo siguiente.
Menos 120 de I1 más 120 de I1 se cancela. Ahora, menos 36 de I1 más 36 de I2 menos 340 de I2 nos quedaría un total de menos 304 de I2. Ahora, 30 menos 180 nos queda un total de menos 150 voltios. Acá lo tenemos. Ahora, lo que queremos despejar en este punto es el I2. Entonces, en esta ecuación, el voltaje está del lado izquierdo, que lo tenemos acá. Acá lo tenemos. El voltaje está del lado izquierdo. Necesitamos que pase al lado derecho, pero como está sumando, va a pasar a, como está restando, va a pasar a sumar. Entonces va a estar con signo positivo. Y el I2 acá, lo tenemos acompañado. Acá. Este 304 está multiplicando al I2 y lo que queremos despejar nosotros es el I2. Entonces, copiamos el I2 y este menos 304, como está multiplicando, va a pasar a dividir con su mismo signo. Entonces lo tenemos acá. Entonces, hacemos la operación de I2 y nos queda que I2 es igual a 150 dividido menos 304. Nos queda un total de menos 0.49 amperios. 0.49 amperios. Acá ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora nos toca despejar el I1. Entonces, eso lo podemos hacer acá, en la primera malla que tenemos. La vamos a colocar, vamos a cambiar de posición las mallas. La vamos a colocar acá. Entonces, ya sabemos que I2 vale menos 0.49. Usaremos el método de sustitución. Acá donde tenemos el 6 de I2, colocaremos menos 0.49. Entonces vamos a colocarla acá. Y multiplicamos 6 por menos 0.49. Nos queda un total de menos 2.94. Entonces copiamos otra vez menos 20 de I1 menos 2.94 voltios más 5 voltios. Todo esto igualado a 0. Lo que hacemos acá ahora es simplificar el voltaje. El menos 20 de I1 solo lo copiamos. Ahora simplificamos el voltaje. Menos 2.94 más 5 nos da un total de 2.06 voltios. Con signo positivo. Todo esto igualado a 0. Hacemos lo mismo. Bajamos el menos 20 de I1. Despejamos el voltaje, que como está sumando va a pasar a restar. Solo lo copiamos. Despejamos el I1. Como el menos 20 está multiplicando al I1, va a pasar a dividir. Entonces tenemos acá. Menos 2.06 voltios dividido menos 20. Y eso nos da un resultado de
y 1 va a ser igual a 0.10 amperios. Ya tenemos nuestro resultado acá. Entonces, el siguiente paso es encontrar el I3. ¿Y cómo hacemos eso? Para encontrar el I3 nos vamos a este espacio que tenemos acá. Como tenemos signos contrarios acá, más y menos y menos y más, eso quiere decir que va a ser una resta. ¿Y qué resta va a ser? Pues I3 va a ser igual a restar el mayor a la menor. Entonces, tenemos, a la mayor le vamos a restar la menor. Entonces tenemos I3 va a ser igual a I1 menos la I2. Entonces, I3 nos queda de la siguiente manera. 0.10 menos 0.49 entonces I3 nos queda que tenemos 0.59 amperios. Acá lo tenemos. Entonces nuestros resultados son los siguientes. I1 es igual a 0.10 amperios. I2 es igual a menos 0.49 amperios. E I3 es igual a 0.59 amperios. Con estos tres resultados ya tenemos concluida nuestra primera parte del ejercicio. Como segunda parte de este ejercicio hallamos lo que es el voltaje individual. Para esto nos dice que el voltaje individual es igual a la siguiente fórmula. Al valor de la resistencia por el valor de la intensidad. Entonces nos vamos a este punto. Tenemos tres intensidades. Tenemos la I1, que es igual a 0.10 amperios. Y que le pertenece a esta malla. Tenemos la corriente I2, que es igual a menos 0.49 amperios, que le pertenece a esta malla. Y también tenemos una tercera intensidad, que es de 0.59 amperios, que le pertenece únicamente a la resistencia 1. Lo tenemos acá. Entonces empezamos con lo que es el voltaje individual. Nuestra resistencia 1 tiene un valor de 6 ohmios por su intensidad, que es de 0.59 amperios. Eso nos da un total de 3.54 voltios.
La R2. La R2 que es de 7 ohmios por su intensidad que es de 0.10 amperios. Que nos da un total de 7 por 0.10, nos da un total de 0.7 voltios. Tenemos la R3, que tiene un valor de 2 ohmios por su intensidad que es de menos 0.49 amperios. Que nos da un total de menos 0.98 voltios. Tenemos la R4, que la R4 tiene un valor de 7 ohmios por menos 0.10 amperios, que nos da un total de 0.7 voltios. Vamos con la R5, que esa tenemos un valor de 9 ohmios por una intensidad de menos 0.49 amperios. Y esto nos da un total de menos 4.41 voltios. Ya tenemos encontrado nuestro voltaje individual. El siguiente paso es encontrar la potencia individual. De la potencia individual, su fórmula nos dice que es igual a voltaje por la intensidad. Empezamos ahora con la potencia individual. Tenemos R1, que es igual a el voltaje. Acá lo tenemos, voltaje. ¿Pero qué voltaje vamos a utilizar? Vamos a utilizar el voltaje que acabamos de hallar. Entonces, el voltaje de R1 es igual a 3.54 por el valor de su intensidad, que es 0.59. Que nos da un total de 3.54 por 0.59. Nos da un total de 2.08. 2.08 watts. La R2, que su voltaje individual es de 0.7 voltios por su intensidad que es de 0.10 amperios, nos da un total de 0.07 watts. La R3, que su voltaje individual es de menos 0.98 por su intensidad que es de menos 0.49, nos da un total de 0.48 watts. La R4, que tenemos un voltaje individual de 0.7 por su intensidad de menos 0.10, que nos da un total de 0.07 menos 0.07 watts. Tenemos la R5, que su voltaje individual
es de menos 4.41 voltios por su intensidad, que es de menos 0.49. Ese nos da un total de menos 4.41 por menos 0.49, un total de 2.16 watts. Y acá lo tenemos. Hasta este punto hemos llegado a la finalización del programa. Pero para ver si nuestros datos están correctos, nos vamos hacia nuestro simulador. Y vemos, en R1 tenemos la intensidad, que es 595 miliamperios, un voltaje individual de 3.5 y una potencia de 2.1. Y como podemos ver, acá tenemos nuestra R1, que efectivamente tenemos 3.54 voltios. En nuestro voltaje individual, que tenemos los 2.08 watts, que un poquito de diferencia, un poquito más, un poquito menos, no hace la diferencia. En nuestra corriente, que la I3, tenemos de 0.59. Seguimos en nuestro simulador. La I1 nos queda menos 102 miliamperios y nosotros tenemos como respuesta 0.10 amperios. Seguimos en nuestro simulador. En la R5 tenemos una intensidad de 493 miliamperios. Y acá tenemos menos 0.49. Entonces, eso quiere decir que estamos correctos. En la R3 tenemos un voltaje de menos 986 miliamperios y una potencia de 486 miliwatts. Nos vamos a nuestra R3, que tenemos 0.98 voltios, estamos bien, y tenemos 0.48 watts. Lo mismo que tenemos acá. Y con eso damos por concluida la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes.